Bueno, hacemos la presentación oficial. Buenos días para todos. Mi nombre es Horacio Kozlowski. Soy médico veterinario, docente en la Facultad de Veterinaria de la UNE de Corrientes. Y bueno, algunos seguramente ya nos conocen, otros, para otros somos caras nuevas. Yo formo parte de un equipo eh, con colegas en la facultad. Y hace ya varios años venimos llevando a cabo este proyecto que se llama Universidad en el Medio, ¿sí? Donde la facultad realiza actividades en conjunto con distintas organizaciones, escuelas, asociaciones, etcétera, de la comunidad a fin de lograr un vínculo y compartir nuestras experiencias llevadas a cabo en la facultad, así como también recibir sus inquietudes y también, obviamente, sus experiencias. Nosotros básicamente centramos nuestro proyecto en la alimentación de cerdos y por ahí nos enfocamos muchos en el uso de alimentos alternativos. Sí, que ya vamos a ver al final de esta presentación de qué se trata el tema de alimentos alternativos. Entonces, de lo que vamos a charlar hoy es sobre, va a ser una charla introductoria, ¿sí? Con nociones sobre nutrición y alimentación porcina. Este proyecto, como les decía, que forma parte de la Universidad en el Medio, por cuestiones, digamos, particulares de este año, tuvimos que hacer una adecuación del mismo para arrancar de esta forma virtual, digamos. Y también por eso nos demoramos porque no teníamos es más, todavía no tenemos el ok de las autoridades de la comisión que nos evalúa, pero igual con su profesor decidimos arrancar con los encuentros, sin no esperar a ver qué nos dicen desde arriba, sino que arrancar nomás y bueno, y darle para adelante. Y cuando podamos, cuando la situación nos permita, vamos a retomar los encuentros presenciales. Ahí abajo a la derecha tienen los nombres de los demás integrantes, integrantes fijos, siempre hay nuevos integrantes que se incorporan, muchos estudiantes que colaboran, pero que bueno, después cuando terminan la carrera nos dejan. Hoy no pudieron estar por cuestiones de otros compromisos que ya tenían previamente, que son Fernando Barrientos, que es un alumno que avanzado en la carrera, y José Picot, un colega médico veterinario que también trabaja como docente en la facultad. Entonces, el tema de hoy sobre nutrición y alimentación porcina, primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre conceptos que necesitamos conocer, como por ejemplo, nutriente y alimento. ¿Mm? Nutriente, por ejemplo, una definición que se puede utilizar es que son sustancias esenciales para la vida, sustancias que el organismo necesita, ¿sí? Y esas sustancias necesita incorporarlas y la forma de incorporarlas al organismo es a través de los alimentos, ¿sí? Es decir, con el consumo de los alimentos, los animales incorporan los nutrientes que necesitan. ¿Mm? Por lo tanto, ahí ya tenemos también la definición de alimento, ¿sí? Que van a ser todos aquellos materiales, ¿sí? Que van a aportar nutrientes a los animales. ¿Mm? Estos alimentos se pueden suministrar solos o combinados con otros alimentos, que ya vamos a ir viendo. ¿Mm? Entonces, nutrientes son todas aquellas sustancias esenciales, primordiales para la vida. Los animales necesitan los nutrientes para poder realizar sus funciones. Y la forma de incorporarlos es a través del alimento, ¿sí? Es decir, por vía oral. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque con una adecuada alimentación
nosotros vamos a llegar de eso, del comienzo de la vida del cerdo, de un lechón, poder llegar hasta el cerdo adulto, ¿sí? O sea, no adulto, sino el cerdo terminado, que es el producto que nosotros vamos a consumir o vamos a comercializar, ¿sí? A ver, salgo un poquito así o sea, sigo compartiendo la pantalla, me voy a mirar al chat y les voy a preguntar, a ver, ¿qué entienden ustedes o qué ejemplos tienen de nutrientes? ¿Qué se imaginan que son los nutrientes? ¿Cuáles son? Pueden escribir en el chat, pueden activar su micrófono. Dijimos que los nutrientes son sustancias esenciales para la vida. ¿Qué ejemplo conocen de nutriente o qué se imaginan que son los nutrientes? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? A ver, ahí estoy viendo a Anaí. Ahí dijo Fabri, proteína. Muy bien, Fabri. Proteína, las proteínas son un nutriente, perfecto. ¿Qué otros nutrientes tenemos? Miguel, Alejo, César. Energético o energía, minerales. Bien, 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 perfecto. Los minerales son otro grupo de nutrientes. Decimos minerales porque hay varios minerales, ¿sí? Son muchos minerales lo que los animales necesitan. La energía también es un nutriente, si bien la energía es un caso particular, la fibra, dice Estela, bien. La energía es un caso particular porque nosotros a la energía no la podemos tocar, no la podemos pesar. Las vitaminas, dice Tomás. Bien, perfecto, hidratos de carbono. ¿Y la fibra qué sería? La fibra ahí que dijo Estela. ¿Qué sería la fibra? ¿O dentro de qué otro grupo podríamos incluir a la fibra? A ver. La fibra se encuentra dentro de los hidratos de carbono. Si nosotros queremos, digamos, eh, incorporarla en algún grupo, pero también como tal, como elemento solo, también la fibra es un nutriente. Les decía que la energía, si bien es algo que nosotros no podemos pesar, también se considera un nutriente a la energía, pero bien, bien con lo que me están diciendo. Ahí vuelvo a la presentación. ¿Sí? Entonces, definimos lo que es un nutriente, dimos ejemplos de nutrientes, y los alimentos van a ser todos aquellos materiales que nos van a aportar esos nutrientes, ¿sí? Que van a contener nutrientes y que al ser consumidos por los animales, ¿sí? Le van a estar aportando o suministrando esos nutrientes. Bien, y ahí está, ¿sí? Se olvidaron del agua, por ahí nosotros como en nuestra zona el agua es un elemento abundante, por ahí en situaciones no lo consideramos algo esencial, pero es uno de los nutrientes más importantes, ¿sí? Los animales sin agua se mueren en cuestión dependiendo de las condiciones climáticas, ¿sí? Pueden ser en cuestión de horas o días, ¿sí? Entonces, tenemos el agua, tenemos las proteínas, los carbohidratos o hidratos de carbono, como dijeron hoy, los lípidos también, es decir, las grasas, son nutrientes, vitaminas y minerales. Y la fibra que ustedes habían mencionado se encuentra dentro de los hidratos de carbono, ¿sí? La fibra es un carbohidrato, ¿sí? Es un hidrato de carbono que se encuentra formando las estructuras de los vegetales, es un carbohidrato complejo,
Y se lo define como fibra a toda aquella sustancia que los animales no pueden digerir, ¿sí? No la pueden degradar con sus enzimas digestivas. Todo eso es fibra, ¿sí? Pero químicamente las fibras son hidratos de carbono, así como el almidón, como los azúcares simples, ¿sí? El azúcar de caña, el azúcar de la leche, que es la lactosa, ¿sí? Todos esos son nutrientes. ¿Estamos? Y esos nutrientes van a estar presentes en los alimentos. En mayor o menor medida, van a haber alimentos que tienen una mayor proporción de proteína que otros, van a haber alimentos que tienen más agua que otros, más lípidos que otros, o más carbohidratos. Y los carbohidratos, ¿qué me aportan? Los hidratos de carbono o carbohidratos, ¿qué me aportan? Ahí salí de la presentación para leer el chat. Pueden activar sus micrófonos para hacer su pregunta o su comentario. Pueden activar el micrófono, después lo desconectan para que no tengamos esa interferencia. Los carbohidratos, ¿qué aportan a los animales? Principalmente. ¿Son fuente de qué? El almidón, por ejemplo. De energía, perfecto. ¿Sí? Todos los carbohidratos aportan, si bien los demás nutrientes también aportan energía, por ejemplo, las proteínas, el organismo las puede utilizar como fuente de energía. Obviamente los lípidos también funcionan como fuente de energía, pero los carbohidratos son, digamos, la principal fuente de energía presente en los alimentos, ¿sí? Entonces, para empezar a clasificar los alimentos, que es el siguiente punto que tenemos acá para ver, vamos a tener en cuenta, hay varias clasificaciones. Vamos a realizar una clasificación sencilla. Después ustedes, cuando se pongan a leer o cuando vayamos avanzando en el tema del año que viene, en el tema de alimentación porcina, vamos a ir viendo que tenemos otras clasificaciones de alimentos. Pero hoy vamos a hacer una clasificación simple basándonos en qué aportan esos alimentos, en cuál es el principal aporte de alimentos, de nutrientes, ¿sí? Vamos a formar tres grupos. Vamos a tener, por un lado, los alimentos fibrosos, es decir, aquellos alimentos que van a ser ricos en fibra, o sea, el principal nutriente que va a predominar en ese alimento va a ser la fibra. Después vamos a tener un grupo de alimentos que lo vamos a llamar, bueno, el alimento fibroso también se lo llama voluminoso. ¿Por qué? Porque va a tener un gran volumen, ¿sí? Son alimentos que ocupan un gran volumen y al tener mucha fibra tienen baja concentración de los demás nutrientes, ¿sí? Y los animales para poder incorporar la cantidad de nutrientes que necesitan, deben consumir una gran cantidad de estos alimentos fibrosos para poder cubrir sus requerimientos de nutrientes, ¿sí? Por eso también se les llama voluminosos, tienen un gran volumen. Y después vamos a ir a otros dos grupos de alimentos que se llaman concentrados, ¿sí? Se llaman justamente concentrados porque tienen una alta concentración de los demás nutrientes que son más asimilables por los animales, y vamos a tener, por un lado, los concentrados proteicos y por otro lado, los concentrados energéticos. Es decir, concentrados proteicos van a ser aquellos alimentos que tienen un elevado porcentaje de proteína, ¿sí? O sea, me aportan una interesante cantidad de proteína,
Y los concentrados energéticos van a ser alimentos que me aportan una alta cantidad de energía, ¿sí? Esos alimentos, no sé si quieren comentar algo. Escuché ahí un micrófono activado. Esos alimentos concentrados energéticos van a ser ricos o en hidratos de carbono, como por ejemplo el almidón, ricos en almidón, o también ricos en lípidos, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos alimentos fibrosos o también llamados voluminosos, donde tienen una gran cantidad de fibra. Se considera que un alimento es fibroso cuando tiene más del 18% de fibra. Y después tenemos los concentrados proteicos. Ambos, para ser concentrados, obviamente tienen que tener menos del 18% de fibra. Y los concentrados proteicos deben tener más de un 20% de proteína, se llama proteína bruta. Esa es la denominación que se le hace en nutrición. Y son alimentos ricos en ese nutriente, en fibra. Y los alimentos energéticos son aquellos que tienen una alta proporción de energía. ¿Sí? A ver, sino que nos pueden decir a todos algún ejemplo de alimento. Por ejemplo, alimento fibroso, ¿qué sería? ¿Cuál podría ser un alimento fibroso? ¿Cuál les parece que puede ser un alimento fibroso? La rama de mandioca, dice César. La caña de azúcar, dice Alfred, bien. Sí, la rama de mandioca, pero ahora vamos a hablar más adelante de la mandioca, ¿sí? Porque justamente es un alimento que se utiliza, ¿sí? No se le da toda la rama porque hay una parte que es muy leñosa y los animales no la pueden aprovechar. Pero sí la parte más tierna de la rama de la mandioca sería un alimento fibroso. Las legumbres, dice Tomás. ¿A qué te referís con legumbres? Si querés activar el micrófono. ¿A qué se refieren con legumbres? ¿Eh? Por ahí, les pregunto, no, pregunto porque por ahí en muchos lugares usan el término legumbre, por ejemplo, para referirse a todo lo que sean los distintos porotos, ¿sí? Los porotos, el poroto de soja, el poroto caupí, otros tipos de porotos que tenemos en la zona, lo utilizan, o sea, usan el nombre de legumbres, ¿sí? Todo lo que sea pastura, perfecto. La caña de azúcar es un tipo de pasto, el pasto elefante. Todos los pastos son alimentos fibrosos, perfecto. Después dijimos, los concentrados proteicos. ¿Qué ejemplo conocen o tienen como un alimento que me aporte mucha proteína? Concentrados proteicos. ¿Cuál sería un concentrado proteico? Alimentos que me aporten una alta proporción de proteína. Speller de soja, perfecto, Alfred. El speller de soja es un concentrado proteico. Bien, muy bien. Y concentrados energéticos, a ver algún ejemplo. El más común, el más usado en la zona. Sí, también, como dice Estela, ahí el núcleo proteico. Ya vienen preparados, la industria prepara
El maíz como concentrado energético, perfecto. Muy bien. Vamos a la presentación. A ver. Ahí está entonces. Tenemos los fibrosos, los concentrados proteicos y concentrados energéticos. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Como dijeron hoy, cualquier pasto, cualquier pastura, ¿sí?, es un alimento fibroso. Ese pasto puede estar así como vimos recién, el pasto verde, pasto fresco, o si no también puede estar en forma de heno, es decir, el pasto seco, que es un método de conservación. A su vez, ese heno puede estar en forma de rollo, o en forma de fardo, por ejemplo, ¿sí? O si no, directamente almacenado, así suelto, digamos, sin ninguna forma de presentación, ¿sí? Pero todos esos son alimentos fibrosos. Como concentrado proteico, tenemos, por ejemplo, eso sería, ahí no sé si se ve bien la imagen, es la soja, el poroto de soja. El poroto de soja es así como tal, el poroto entero es un concentrado proteico, o si no también, como dijeron recién en el chat, el expeller de soja también es un concentrado proteico. Otro que tenemos en la zona también es la semilla de girasol. En este caso, sí, más que usar la semilla de girasol, se usa el expeller de girasol. Ahora vamos a ver qué es el expeller. Vamos a aclarar eso por si alguno no sabe. Otro ejemplo de concentrado proteico que tenemos disponible en la región, que podemos conseguir en el comercio, es la semilla de algodón. También, así como la soja o el girasol, se puede usar en forma entera como tal, la semilla como tal, o si no también el expeller de semilla de algodón, ¿sí? Y como concentrado energético tenemos el grano de maíz, por excelencia. El grano de maíz es rico en almidón, eso lo hace ser un concentrado energético. Otro concentrado energético que tenemos en la región es el grano de sorgo, ¿sí? También posee almidón, también me aporta energía. Y por ejemplo, la raíz de mandioca, ¿sí? La raíz de mandioca es otro concentrado energético que tenemos disponible en la zona. También la raíz de mandioca es rica en almidón, es decir, va a ser un alimento que me aporte energía. A ver, salgo de vuelta, me voy al chat. Sorgo, ahí justamente dijo César, muy bien. Yo ya no había visto el chat porque me fui a la presentación, pero vieron que apareció el sorgo ahí en la presentación. A ver, les pregunto, ¿qué es el expeller? Expeller de soja, expeller de girasol, expeller de semilla de algodón. Ojo, expeller no es lo mismo que pellet. Hay algunos en algunos lugares que se consigue expeller de alfalfa también, que no sé si... Sí, en ese caso, ahí justamente les puse, en ese caso, Javier, sería pellet, ¿sí? Por eso Bien, ahí les escribí en el chat, expeller no es lo mismo que pellet, en el caso de la alfalfa es pellet. es, es un pellet, Ah, ¿sí? bien, buenísimo. El, el pellet es la presentación física, ¿sí? Acá justamente no tengo una imagen, a ver si acá en el buscador.
A ver. No sé si ven ahí la imagen que aparece en pantalla, en mi buscador. Sí, ahí dice pellets de madera, nada que ver, pero es esa presentación física, es un proceso donde se comprime el material, se lo comprime mediante unas máquinas que aplican mucha presión y se lo hace pasar por una lámina con orificios, ¿sí? Entonces ese material también se aplica vapor de agua para favorecer o sea, para humedecer el material y que eso se pueda después compactar bien y sale como una tiza, ¿sí? Esa presentación comprimida es el pellet, ¿eh? Pellet. Y el expeller, como dice Estela Blanco, no sé si es su nombre o por ahí están usando la cuenta de alguien, yo leo el nombre que veo acá en el chat. Son residuos de la extracción de aceite, de semilla de algodón o de soja. Perfecto, eso es el expeller, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando a la soja o a la semilla de girasol o a la semilla de algodón se le extrae el aceite, ese residuo que queda, esa pasta que queda, que después se la seca, es el expeller. A su vez, ese expeller también se puede transformar en pellet, ¿sí? Se le puede hacer el proceso de peleteado y nos quedamos con pellet de expeller, ¿sí? Pero queda la aclaración entonces de que expeller no es lo mismo que pellet. Y por ejemplo, como dijo ahí su profesor, una presentación que puede tener la alfalfa, el heno de alfalfa, es también comprimirlo, ¿sí? Y transformarlo en pellet. Entonces, esa presentación física se denomina pellet y no es lo mismo que expeller, ¿sí? Para que quede, digamos, que vayamos incorporando conceptos, ¿sí? Entonces, pues, ustedes cuando escuchan por ahí a alguien que habla de expeller o leen material y mencionan expeller, ustedes saben lo que es, ¿sí? Y recuerden, todos esos expeller ya sea de algodón, de soja, de girasol, ¿sí? Hablando de la semilla, son concentrados proteicos. ¿Mm? Es más común conseguir en el mercado el expeller que la semilla como tal. O sea, si ustedes van a comprar en la forrajería, quieren, por ejemplo, soja, y es más fácil que consigan el expeller de soja que el poroto de soja. ¿Sí? Bueno, volviendo a la presentación. Ahí está. Habíamos mencionado entonces los tipos de alimentos: fibrosos, concentrados proteicos y concentrados energéticos. Cuando nosotros vamos a formular una dieta, vieron que hoy al principio cuando hablamos de alimento, mencioné que el alimento se puede suministrar solo, un solo alimento, o combinado con otros alimentos. Lo que sí les menciono es que no existe un alimento que sea perfecto y que me aporte todos los nutrientes que necesita el animal, ¿sí? No existe ese alimento, salvo raras excepciones, como por ejemplo la leche en los lactantes, ¿sí? Que constituye el único alimento, porque en ese caso aporta todo lo que necesita ese individuo, ¿sí? Pero después no existe un alimento, digamos, único, es decir, que aporte todos los nutrientes que necesitan los animales. No vale acá, por ejemplo, decir el alimento balanceado que yo compro para mi animal, le doy solo eso. ¿Por qué? Porque ese alimento balanceado fue preparado mezclando diferentes alimentos, ¿sí? Es una mezcla de alimentos. Y esa mezcla de alimentos nosotros la vamos a denominar como dieta, ¿eh? Una dieta es una mezcla de alimentos, una mezcla balanceada,
¿sí? Donde yo voy a colocar diferentes alimentos en distintas proporciones. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio entre los distintos nutrientes que necesita el animal, ¿sí? En eso también vamos a trabajar el año que viene, ¿sí? En la formulación de dietas, es decir, mezclar diferentes alimentos para lograr que el animal reciba todos los nutrientes que necesita en cantidad y calidad. Generalmente una dieta contiene algún concentrado energético, ¿sí? Que me aporte, que me dé ese aporte energético, algún concentrado proteico que contribuya con la proteína y alimento fibroso en mayor o menor medida, sobre todo de acuerdo a la especie animal, ¿sí? De acuerdo al tipo de animal. Volvemos al chat. Ahí está Lautaro, bien. Sí, eso. Por eso hice la aclaración, porque por ahí varios ocupan otro dispositivo y aparece el nombre de esa persona. Sí, incluso tengo el nombre de una tal Anaí, que no sé Ah, qué alumno es, pero por eso nomás te aclaraba. sí. Sí, sí, no. Pero vale lo mismo. Yo le hago la aclaración porque yo les menciono con el nombre que veo ahí en el chat. Y Está no bien, sé está bien. el nombre. eh, pero bueno, ellos saben que me refiero a esa persona. Bueno, entonces estábamos hablando de que cuando vamos a formular una dieta, vamos a utilizar diferentes alimentos para lograr un equilibrio, ¿sí? En ese aporte de nutrientes, para lograr que el animal reciba todo lo que necesita. Y les mencioné la fibra, diciendo que no todos los animales pueden aprovechar la fibra. ¿Qué pasa con la fibra? ¿Para qué tipo de animales se utiliza la fibra en la alimentación? A ver el chat. ¿Qué grupo de animales está capacitado o adaptado para utilizar la fibra? Utilizan la fibra como nutriente. Los bovinos, las ovejas. Bien. En términos generales, si queremos agrupar, hacer un grupo, los principales aprovechadores de la fibra son los rumiantes, ¿sí? Ahí tenemos dentro de los rumiantes domésticos los bovinos, los ovinos, los caprinos. Ahí aclara que es Xiomara Acosta y Franco Enzarralde. Bien, Sí, sí, ahí vi. bien, bien. Estamos entonces, los rumiantes son los animales que están capacitados de aprovechar la fibra. No vamos a entrar en tema de rumiantes porque no nos compete hoy, pero más adelante podemos hablar, si quieren, de rumiantes. Los caballos, es decir, los equinos, también, si bien no son rumiantes, presentan una adaptación para aprovechar la fibra. Los conejos, por ejemplo, también. ¿Y qué pasa con los cerdos? ¿Pueden utilizar la fibra? ¿Pueden aprovechar la fibra que nosotros incorporemos en su dieta? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, dice César. Sí pueden aprovechar, pero en muy baja proporción. Muy poco pueden aprovechar de la fibra. Más que nada, lo que aprovechan de la fibra es las vitaminas y minerales que puedan tener y el poco contenido de proteína y azúcares que puedan contener. Recuerden que el alimento fibroso, lo que más predomina en su composición es la fibra, y los cerdos, así como también nosotros o las aves, no tienen un sistema digestivo preparado para aprovechar ese nutriente, ¿sí? No lo pueden aprovechar. No obstante, se usa la fibra con distintas finalidades. Una es para darle volumen al alimento, otra finalidad es para mejorar el tránsito intestinal,
para que después cuando ese animal defeque, su materia fecal también tenga una buena consistencia, pero no es un nutriente que los cerdos pueden aprovechar. Entonces, esto ya para que nos quede incorporado, un cerdo alimentado únicamente a pasto, ¿sí?, no va a desarrollarse adecuadamente. Un cerdo debe ser alimentado con alimento concentrado. Se puede incorporar algo de fibra, sí, pero en muy poca cantidad, ¿sí? La dieta básica de un cerdo, si nosotros nos vamos a lo más sencillo, está conformada, por ejemplo, para dar un ejemplo, por grano de maíz y por, ya sea poroto de soja o expeller de soja o expeller de girasol o de semilla de algodón, ¿sí? Pero por lo menos esos dos componentes. Tampoco un cerdo alimentado únicamente con maíz se va a desarrollar adecuadamente. ¿Por qué? Porque si bien el maíz tiene proteínas, el contenido de proteína del maíz es de aproximadamente un 8%, mientras que un cerdo requiere en su alimentación dietas que tengan como mínimo 13% de proteína en aquellos cerdos que están en terminación, hasta una dieta que tenga, por ejemplo, un 20 a 21 a 22% en aquellos cerdos recién destetados. Entonces, si yo le doy maíz como único alimento que tiene un 8% de proteína, no voy a estar cubriendo ese requerimiento de proteína, ¿sí? Y seguramente después cuando nosotros faenemos ese cerdo, va a ser un cerdo muy gordo, con mucha grasa. ¿Por qué? Porque esa dieta estuvo desbalanceada. El animal consumió una mayor cantidad de energía que proteína, ¿sí? Porque recuerden, dijimos que el maíz es un concentrado energético. ¿Tiene proteína? Tiene, pero en baja proporción. Entonces, ¿qué hacemos? Balanceamos esa dieta, la equilibramos aportando un concentrado proteico, como por ejemplo el expeller de soja, que tiene 42% de proteína, ¿sí? Y en ese caso, logrando una proporción adecuada, que también vamos a ver más adelante cómo formular una dieta, en qué proporciones mezclar esos alimentos para lograr esa dieta equilibrada, logramos aportar la cantidad de nutrientes que necesita ese animal, ¿sí? Y a ver, les hago otra pregunta. ¿Por qué es importante hacer lo que nosotros recién hicimos, que es clasificar los alimentos? ¿Por qué les parece que es importante clasificarlos? Clasificarlos en esa clasificación bien simple que yo les hice: fibrosos, concentrados proteicos y concentrados energéticos. Para entenderlo mejor, dice Mel XXXDI, no sé cómo se llama, Melody, ¿será? Ezequiel se llama ese, que te está diciendo Melody. Bueno. Son nombres artísticos que usan algunos, ¿viste? Sí. Nombre artístico. Bien. Bueno, dice entonces Ezequiel, para entenderlos mejor, para equilibrar su dieta. Sí, sí, porque, por ejemplo, se dice que aproximadamente hay más de 2000 alimentos que podemos utilizar para los animales, y cada día se descubren o se incorporan nuevos alimentos. Entonces, si yo, por ejemplo, a la hora de querer formular una dieta y yo empiezo a buscar en esa larga lista de alimentos, me voy a volver loco, ¿sí? Buscando alimento por alimento. Mientras que si yo los tengo ordenados y clasificados en grupos, yo cuando quiero incorporar un alimento que me aporte energía, cuando digo, bueno, vamos por el componente energético, ¿sí? Recuerden, cuando yo formulo una dieta es como una receta de cocina, ¿sí? Donde tengo que ir poniendo los ingredientes. Entonces miro, a ver, la energía, y me voy al grupo de concentrados energéticos. Es mucho más fácil seleccionar un alimento, ¿sí? Cuando digo, bueno, ahora quiero aportar proteína, ¿qué alimento elijo?
me voy directamente al grupo de los concentrados proteicos y busco ahí. ¿Sí? Y cuando quiero aportar fibra, me voy a los alimentos fibrosos. Entonces es mucho más fácil porque yo los tengo ordenados. Y también, como dice Ezequiel, entiendo mejor, o sea, conozco mejor a los alimentos. También es importante a la hora de reemplazar un alimento por otro. Ese es otro de los ejes donde nosotros vamos a trabajar mucho con ustedes, es en el reemplazo de los alimentos tradicionales por otros alimentos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, a ver, no estoy consiguiendo expeller de soja, ¿con qué lo reemplazo? Tengo que buscar una alternativa. No me voy a ir al grupo de los concentrados energéticos o al grupo de los fibrosos. ¿A qué grupo me voy? Voy a buscar en la lista de los concentrados proteicos. ¿Sí? Y ahí busco el reemplazante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los alimentos de el mismo grupo tienen características en común. Entonces yo estoy reemplazando un alimento por otro que tenga características similares en cuanto al aporte de nutrientes. ¿Se entiende? Lo mismo si, por ejemplo, quiero reemplazar el maíz por otro alimento y voy a buscar en el grupo de los concentrados energéticos. Voy a buscar, por ejemplo, el grano de sorgo, puedo usar la mandioca, la raíz de mandioca para reemplazar ese grano de maíz, ¿sí? Siempre buscando dentro del mismo grupo. Por eso también es importante para nosotros, que vamos a trabajar mucho con el reemplazo de los alimentos, conocer los grupos. Entonces nos vamos, no sé si hay algún comentario. No, estaba por decir nomás, no sé si este es el momento, pero hablando del reemplazo de alimentos, el trigo podría ser un reemplazo del maíz, Sí. pero vos solés decir que tiene una dificultad el trigo que el volumen, si no me equivoco. Y el trigo, bueno, depende cómo viene, pero el trigo como grano, como tal, puede venir con su envoltura, ¿sí? Con las capas externas, y así como la avena, por ejemplo, y eso lo hace ser un alimento más voluminoso, ¿sí? Tiene una mayor proporción de fibra, pero no deja de ser, sí, un concentrado energético. Para que, para que sea más fácil, sí, Javier. No, que acá se consigue más el speller del trigo que el trigo mismo. Claro, creo que viene peleteado y es Pelletado. el afrechillo, ¿puede ser? Sí, el afrechillo, exactamente. Sí, ese. Bueno, ese sí bueno, eso es lo que no les dije. Dentro de esta clasificación también, si bien no existe un grupo que se llame así, pero a veces hay alimentos que me aportan mucha energía y mucha proteína a la vez. Entonces, a esos alimentos, como que están con un pie en un grupo y con otro pie en el otro, ¿sí? A esos alimentos se los llama también como energético-proteicos, ¿sí? Repito, no existe ese grupo como tal en la clasificación, pero se los llama así para saber que son alimentos que son altos en contenido de proteína y altos en energía, ¿sí? Generalmente esos alimentos son aquellos que son ricos o tienen un elevado contenido en grasas o aceites, ¿sí? Por ejemplo, la semilla de algodón es un alimento que me aporta una alta cantidad de proteína, no tanto como la soja, pero tiene una alta cantidad de proteína, pero también como tiene aceite, ¿sí? Me aporta mucha energía. Entonces, esos alimentos se dice que son energético-proteicos, ¿sí? Pero repito, no existe ese grupo como tal. Y ese caso que mencionó su profesor, el afrechillo de trigo, tiene un aporte de alto en proteína y también tiene un contenido un poquito elevado en aceite. Entonces, también se lo suele mencionar como un energético proteico,
¿sí? No quiere decir que no se pueda utilizar, se usa perfectamente, ¿sí? Cuanto nosotros más alimentos incorporamos en una dieta, partimos de 2, ¿sí? Podemos poner 3, 4, 5, 6, 10 alimentos. Cuanto más alimentos ponemos en una dieta, es mucho más fácil equilibrarla, lograr el equilibrio entre los diferentes nutrientes, ¿sí? Obviamente es más complicado conseguir 10 ingredientes, 10 alimentos, ¿sí? No sé, Javier, si querías agregar algo. Sí, no, yo, a ver, me acordé lo del speller, digo, lo que le llamamos speller de trigo, porque hoy vos mencionabas algunos alimentos que tengamos disponibles en la Sí, zona, y me acordé de eso como del speller, y de lo otro que me estoy acordando, que se usa mucho en la gente usa mucho en el campo, qué sé yo, es el cenitín de arroz que le llamamos, que le llaman, sí, que claro. también por ahí, si vos en 2 palabras decirle qué es lo que finalmente le está aportando al animal cuando le incorporan el semitín de arroz. No sé si es este el momento o más adelante, qué sé Sí, yo. sí, cualquier momento, porque estamos hablando de alimentos, así que viene perfecto, Javier, la acotación. Justamente Corriente, que es una zona productora de arroz por excelencia, es un alimento que se puede conseguir. Justamente el semitín también es un alimento rico en proteína y en energía. ¿Por qué? Porque tiene un contenido eh, elevado, incluso más que el aflechillo de trigo, elevado en aceite, entonces también aporta eh, proteína y energía, ¿sí? Tiene la desventaja de que justamente al tener un elevado contenido en aceite, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las épocas donde hace mucho calor, de que no se enrancie el alimento, es decir, que esas grasas se oxiden, se hidrogenen, ¿sí? Y cambia adquiere un olor desagradable, por ahí los animales no lo quieren consumir, ¿sí? El enranciamiento es lo mismo que, por ejemplo, adquiere ese mismo olor que un aceite viejo, ¿sí? Un aceite de cocina vencido, viejo. Eso ocurre con el semitín de arroz, porque es un alimento que tiene un alto contenido en aceite y es susceptible al enranciamiento, sobre todo en épocas de elevada temperatura. Pero perfectamente se puede utilizar en la alimentación de los cerdos, ¿sí? Eh, Seguimos entonces, vamos a la última parte de la charla de hoy, que hace referencia a los alimentos alternativos que yo les mencioné hoy, ¿sí? Justamente nosotros trabajamos mucho con este tema de los alimentos alternativos, porque como vieron que yo les mencioné recién, los alimentos, le dije por excelencia, el grano de maíz, el expeller de soja, el expeller de girasol, de semilla de algodón, el grano de sorgo. Son alimentos que por ahí en nuestra región a veces no se consiguen o cuesta conseguir. El costo de los mismos es muy caro, porque son alimentos que se producen en otras regiones, ¿sí? Fíjense ustedes, o sea, estos alimentos se producen ¿dónde principalmente? En la zona de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, y justamente en esas provincias es donde están ubicadas las grandes explotaciones porcinas, los grandes criaderos. Si bien tenemos acá en la zona también, hay en Chaco, en Corrientes, en la actualidad se empezaron a emplazar grandes criaderos, pero siempre la zona de producción porcina por excelencia fue la región pampeana, ¿sí? ¿Por qué? Porque están digamos, en coincidencia con la zona de producción del alimento. Entonces, los alimentos son más baratos. En cambio, en nuestra región, los tenemos que traer de la zona de producción. Eso implica agregar un costo que es el transporte o flete. A veces incluso no se consigue el alimento. Entonces, todo eso dificulta muchas veces y como recién le decía su profesor, a veces no conseguimos determinado alimento y tenemos otras opciones, ¿sí?
Esos son los alimentos alternativos, alimentos que me permiten reemplazar los que se usan tradicionalmente. Incluso, mejor aún si esos alimentos los producimos nosotros mismos, por ejemplo, en nuestro campo, en nuestra chacra, nosotros podemos generar esos alimentos. Es mayor aún el beneficio porque estamos bajando mucho más el costo de producción de nuestros cerdos. Entonces, el fundamento de estos alimentos alternativos es reemplazar los alimentos tradicionales por otros alimentos que tengan o un menor costo o que sea más fácil de conseguirlos, que sea más, incluso poder producirlos nosotros en nuestro establecimiento. Y eso facilita nuestra producción porcina, baja los costos. Voy a salir. A ver. Ahí leo una pregunta que hizo Carolina, si eso le hace mal al animal. Calculo que te referís, porque yo ya había salido del chat, que te referís a los alimentos enranciados. En un principio no le haría mal, ¿sí? Pero después ese alimento también es susceptible a el desarrollo de hongos que producen toxinas, y eso sí es muy peligroso para los animales, ¿sí? Va a producir una intoxicación y directamente se nos mueren los animales. Volviendo al tema de los alimentos alternativos, otra desventaja que también tenemos, por ejemplo, es que muchos de los alimentos que se usan en la alimentación animal también se usan para alimentación humana, ¿sí? Entonces hay una competencia en cuanto al precio de conveniencia, ¿sí? ¿Qué nos conviene más? Por ejemplo, al productor de maíz, ¿qué le conviene? ¿Vender el maíz para el consumo humano o vender el maíz para consumo animal? ¿Sí? Y seguramente que la industria alimenticia para la alimentación humana es mucho más redituable económicamente. Entonces, eso hace que haya una competencia, ¿sí? Y eso disminuye la disponibilidad o aumenta el precio de los alimentos para nuestra producción porcina, ¿sí? Ahí entra también el juego de la oferta y la demanda, ¿sí? No vamos a meternos en eso, pero en síntesis vamos a recurrir nosotros a los alimentos alternativos para tratar de subsanar esos inconvenientes, ¿sí? De no poder disponer de un determinado alimento o de disminuir el costo en la alimentación. Tengan en cuenta, no sé si tienen idea, pero se menciona que el costo en la producción, en el costo general de producción de los animales, la alimentación representa aproximadamente un 80% de ese costo, ¿sí? Entonces, fíjense el impacto que tiene la disminución, ¿sí? O el ahorro con estos alimentos alternativos, ¿sí? Yo puedo tener un gran impacto después en el rendimiento, en mi ganancia con mi producción porcina, disminuyendo los costos de alimentación, ¿sí? Porque es el mayor costo en esa producción total. Entonces, a ver, ¿qué alimentos alternativos podemos tener en nuestra región? ¿Qué alimentos podemos utilizar como alternativos? También se dice alimentación no tradicional. ¿Por qué? Porque no figura dentro de los alimentos usados en las grandes producciones porcinas. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar. ¿Se les ocurre algún alimento alternativo? Hoy ya mencionamos uno. A ver, me voy de vuelta a mi presentación.
Ahí les muestro las tres imágenes. No sé si las están viendo. Sí, sí se ven. Bien, entonces salgo de la presentación y me voy al chat. A ver, ¿qué imágenes vieron ahí? ¿Qué alimentos vieron? Mandioca, raíz de mandioca, bien, Tomás. Batata, bien. Y poroto, ¿sí? Son alimentos que se producen en nuestra zona. La mandioca es un concentrado, como vimos, ya voy el ejemplo, es un concentrado energético, la raíz de mandioca. La batata también es un concentrado energético. Y el poroto, como ya mencioné también hoy, los diferentes porotos son concentrados proteicos, ¿sí? Son alimentos que nosotros podemos utilizar como sustituto o reemplazo de aquellos alimentos tradicionales. Por ejemplo, nosotros podemos reemplazar el maíz, quizás no totalmente, pero bajar por lo menos un 50% del maíz por mandioca, que la mandioca yo la puedo tener disponible en mi campo. También puedo tener batata, que puedo usar para reemplazar el maíz. ¿Mm? O si tengo poroto, lo puedo reemplazar o sea, puedo reemplazar el speller de soja o el speller de girasol por poroto que yo produzco en mi campo, ¿sí? Y ahí estoy bajando el costo de producción porque disminuyo el costo de la alimentación, ¿sí? Con alimentos que yo puedo producir en mi campo, en mi chacra, ¿sí? Ese es el fundamento de la alimentación alternativa. ¿Mm? Hoy habían mencionado la rama de mandioca y yo les dije que en realidad más que la rama se utilizan, se puede usar el tercio superior de la rama, ¿sí? La parte, digamos, más alta, que es la más tierna, por así decirlo, la que está menos lignificada. Se pueden usar las hojas de la mandioca. Es más, se usa en la alimentación. En otros países incluso plantan la mandioca únicamente para consumo como forraje, para consumo del material vegetal de la hoja y de las ramas, ¿sí? Se usa como alimento, más que nada para el ganado bovino, ¿sí? Lo que tiene la hoja de mandioca es un interesante contenido de proteína, un elevado contenido de proteína. Tiene más de un 20% de proteína. Pero no deja de ser un alimento fibroso porque tiene alta cantidad de fibra también. O sea que a la hora de querer incorporar ese tercio superior de la rama de mandioca o las hojas de mandioca en la dieta de los cerdos, podemos incorporar, pero cuidando de no pasarnos en la cantidad, porque si no la dieta va a ser muy voluminosa, ¿sí? Me imagino que conocen también, por ejemplo, la leucaena, ¿eh? Es una leguminosa, pariente de la soja, de los porotos, pero es una planta que tiene un porte, es decir, la estructura de la planta es arbustiva e incluso arbórea, o sea, crece hasta ser un árbol. Y ahí en la escuela ustedes tienen, si no me equivoco, hay unos árboles de timbó, el que le dicen oreja de mono, el que tiene esa semilla, ese fruto negro, así que parece una oreja. Sí hay algo. Bien, ese árbol también es una leguminosa, o sea, está dentro del mismo, no sé si, no recuerdo si ahora sí es orden, clase, no sé, pero es, por así decirlo, es pariente de la soja, de los porotos, ¿sí? Con esto no les quiero decir que corten el timbó y le den a los cerdos, pero para ubicarnos dentro, ¿sí? Dentro del grupo, ¿sí? De las leguminosas. Y bueno, para el que no conoce la leucaena, tiene una hojita muy parecida al timbó, ¿sí? Pero en el caso del timbó, estamos hablando de darle la rama o la chaucha, que no es chaucha en realidad, pero
Mirá, desconozco totalmente, Javier, se me ocurrió mencionarlo como ejemplo, Sí, pero entiendo. Porque la chaucha o la oreja esta que vos decís, porque viste que me da la sensación como que tiene también bastante concentración de aceite, me da la sí, sensación, porque pero una, es dura, sí, es dura. Ojo que hay muchas plantas, por más que sean leguminosas, que pueden llegar a tener alguna sustancia tóxica. Así que, también, también. y la verdad que nunca leí que usen el timbó en la alimentación de los cerdos. ¿No? Pero bueno, es un tema para Sí, no, investigar. no, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos, voy a investigar porque me surgió la inquietud. Porque incluso muchos le dan también como, como fuente de proteína, me parece, la hoja de la mora. Ah, sí, 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 sí. La hoja de la mora, Pero como decís vos, no vamos a andar podando mora para darle claro. a Pero los cerdos. en otros países, más yendo hacia la región tropical, se usa mucho la Sí. mora. Incluso, por ejemplo, el gusano de seda se cría en los establecimientos o en las explotaciones de seda, se crían en plantas de mora. Eh, pero también para alimentación animal se usa mucho la hoja de mora en otros países. ¿Sí? Bueno, eso sería un alimento alternativo. Si ustedes en su campo tienen muchas plantas de mora, y es una opción para incorporar en la dieta. Siempre, lo que sí, porque viene la pregunta, voy a incorporar, y esto ya para ir cerrando la charla, ¿sí? La idea de esto fue hacer un enfoque general y a partir de acá en las siguientes charlas vamos a ir hablando más a fondo de cada tema, ¿sí? De alimento alternativo hay muchísimo para hablar, de alimentación alternativa. Y quiero cerrar con esto. Decimos, por ejemplo, voy a darle mandioca, voy a darle batata reemplazando al maíz. La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánta mandioca le puedo dar? ¿O cuánta mandioca reemplaza a una determinada cantidad de maíz? ¿Será que tengo que usar la misma cantidad de mandioca? ¿Tengo que poner más, menos? ¿Sí? Y justamente eso sería lo que se llama el uso racional de estos alimentos alternativos, ¿sí? O no tradicionales. Yo le dije no tradicionales porque tradicionalmente no se usan en la alimentación porcina, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar. Siempre hay que usarlo conociendo el alimento, ¿sí? Es decir, saber lo que tiene, saber lo que me aporta y de esa manera poder reemplazar los otros alimentos por este alimento alternativo sin ir en perjuicio del desarrollo adecuado de los animales. Porque si yo, por ejemplo, le quito el maíz y lo reemplazo por la misma cantidad de mandioca, y puede ocurrir de que ese cerdo no reciba la cantidad de nutrientes que necesita, ¿sí? Y su desarrollo va a ser inferior. ¿Sí? Como ejemplo así, si yo quiero suministrar raíz de mandioca fresca, la mandioca tiene aproximadamente un 70% de agua, de humedad. Únicamente tiene un 30% de materia seca. Mientras que el grano de maíz tiene alrededor de un 90% de materia seca. O sea que, así como ejemplo rápido, si yo quiero reemplazar 1 kilo de maíz por mandioca fresca, tengo que usar 3 kilos de mandioca fresca para reemplazar ese kilogramo de maíz, de grano de maíz. ¿Sí? Por eso tengo que conocer cómo es la raíz de mandioca. ¿Sí? Y vamos a trabajar en otras reuniones que hagamos, ¿sí? Viendo cómo usar esos recursos alternativos. Ojo, no vayan a tu casa ahora a darle mandioca al cerdo porque sí, porque también la raíz de mandioca fresca tiene elementos tóxicos, ¿sí? Que ya vamos a ver en su momento. Sí, Javier. No, te estaba por preguntar, porque en esto de, si bien como yo hay para hablar mucho y sobre todo Sí, esto de vernos las caras y mirar y tocar y probar, pero pensando en esto de los alimentos alternativos y nosotros ahora, por ejemplo, que anda dando vuelta, maduró temprano este año el mango.
puntualmente Sí, el mango. Si yo digo, bueno, junto un tarro de mango todos los días para darle a mi cerdo, ¿qué, sí. qué estoy aportando si es que le estoy aportando algo de nutrientes? Dándole, Y mira, a ver, estoy haciendo una cosa de un bolazo porque digo, no le voy a dar solamente mango, pero digo, si y, tengo que darle mango solamente. y mira, principalmente el mango aporta energía porque es rico en azúcares, Ajá, ¿sí? Va a tener también algo de proteína, pero principalmente energía. Yo está lo que bien. tengo sabido es que la semilla del mango contiene, así como lo mismo que la raíz de mandioca, tiene ácido cianhídrico. Ah, bien. Obviamente es el elemento tóxico que puede llegar a producir algún efecto de intoxicación, valga Sí, la esto redundancia. siempre dándole en gran cantidad, digo, pues si te come uno o dos mangos, no como pasaría nada, me imagino. No, no pasaría nada. De Me todas imagino maneras, también que por ahí tienen una planta de mango debajo, arriba justo la chanchería abajo, qué sé yo, y que coman uno o dos mangos no, no le va a pasar nada al cerdo, a eso me refiero. sí, sí, el tema también de que existe el riesgo de que si ese cerdo Es- traga la semilla, que eso no le ocasione algún sí, trastorno a nivel digestivo, ¿sí? está Alguna bien. obstrucción. Por eso eh, No es hay nomás, que, hay que tener precauciones también, está ¿sí? bien, está bien, está bien. Pero bueno, es un tema que se puede también después llegar a agregar, digamos, así como el timbó, a ver si se puede usar o no. Eh, Porque viste que nosotros siempre trabajamos más que nada con la mandioca, Sí, sí. pero, pero bueno, podemos empezar a ver otras alternativas y está bueno estas inquietudes que vos venís planteando, por ejemplo, de la hoja de la mora, el fruto del mango, y se puede armar una reunión exclusivamente de esos recursos menos tradicionales todavía, ¿sí? Otra opción que existe, yo me imagino que la mayoría de los que están acá son de Corrientes. Eh, Otra opción que está surgiendo es el residuo de la elaboración de la cerveza. Vieron que ahora hay muchas, eh, me refiero a las cervezas artesanales, ¿sí? Porque en el caso de la Quilmes, ahí en Corrientes, lo que ellos eh, producen y comercializan es el germen de maíz, porque para la elaboración de la cerveza usan mucho maíz, pero en el caso de las cervecerías artesanales que usan únicamente la cebada, ¿sí? Que es el ingrediente que debería usarse en la cerveza, ese residuo que ellos producen, que se llama es de Malta, acá les voy a escribir el nombre en el chat, es de Malta, es un alimento que si bien tiene un alto contenido de fibra porque contiene toda la cascarilla del grano, tiene un aporte de proteína también, y eso lo hace factible de ser utilizado en la alimentación de cerdo, obviamente en volúmenes pequeños, pero si yo tengo esas opciones, por ejemplo, de incorporar pequeñas cantidades de diferentes alimentos alternativos, en conjunto yo puedo lograr reemplazar una interesante cantidad del alimento tradicional, ¿sí? Justamente nosotros estamos trabajando también investigando el uso de la hez de Malta en la alimentación de cerdos y es un alimento factible de ser utilizado. Y por ejemplo, las cervecerías artesanales, eh, la hez de Malta para ellos es un producto de descarte, ellos directamente lo desechan, lo tiran. E incluso si ustedes van a buscar la hez de Malta, le están haciendo un favor a ellos porque le están facilitando el trabajo de deshacerse de ese residuo, ¿sí? Y bueno, Disculpa, Horacio, ¿y sí, eso es algo sólido, digo, y la verdad que no me acuerdo porque había y algo medio pastoso también que sí, 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 sí. Pero bueno, por eso te digo, depende de dónde. Si es de la quilmes que hacen con una mezcla de diferentes granos, es algo así pastoso. Pero ah, si es de las bien, cervecerías artesanales, también es un producto pastoso, pero es el grano aplastado de la cebada, o sea que es muy parecido al grano de trigo.
Es el grano aplastado, húmedo, ¿sí? Es toda una masa de granos húmedos. Ajá. Eso hay que usarlo. Si está así fresco, hay que usarlo inmediatamente, porque si no, eso, con el transcurso de 2 o 3 días, eso fermenta por su elevado contenido de humedad. O si no, la opción es secarlo al sol, ¿sí? Y ahí se puede almacenar en bolsas. Pero obviamente lo ideal es usarlo fresco. Eh, Creo que también se puede ensilar. Creo. Eh, Todavía no trabajamos con el ensilado, pero vamos a probar ensilar. No, porque ¿sabe por qué te pregunto? Porque se podría ir pensando, si es que tenemos la intención del año que viene hacer alguna experiencia, porque ahí cerca de la escuela hay una cervecería artesanal, ahí El de cerca de lo de Franco y lo de Xiomara, ahí por Ruta 12, que 7 puntos. digo, exactamente. Sí, pero él, yo le conozco al vago, él hace la cerveza con el extracto de malta. Él usa, en vez del Ah, grano de cebada, el extracto de malta, que es como una miel, ¿sí? Lo que se usa en panadería, él sí, usaba eso. sí, entiendo. Ah, bien, bien, bien. Y Eh, bueno, y si no, de la Quilme, porque tenemos posibilidades, tenemos ahí un contacto en la sí, Quilme que podríamos. Pero bueno, es para ir sí, pensándolo, es por ahí hermano, pensando. para Sí. tenerlo en mente. Perfecto. Bueno, eso del dueño de 7 puntas, yo te digo, de hace más de, ponerle hace 3 años que yo estuve en su cervecería y él hacía con el extracto de malta. No sé si sigue Ah, haciendo bien, así está si, bien. o estará usando el grano de cebada. Es cuestión Bueno, de ver. de averiguar, está Eh, bien, perfecto. Ahí preguntó César, ¿el zapallo en qué cantidad hace daño al cerdo? No, el zapallo no le hace daño. El tema es que como único alimento no es, ¿cómo es? No es un alimento completo tampoco, ¿sí? Se debe combinar con, obviamente, hay que saber con precisión qué tiene, qué aporte energético tiene, qué aporte de proteína tiene, y con eso se lo incorpora con los demás ingredientes de la dieta, ¿sí? Pero no como único alimento. Eso si queremos hacer una alimentación racional, ¿sí? Está bien. Javier, estamos en 1 hora y 10 minutos. No, Eh, me parece que estamos re bien porque sí, incluso algunos me preguntaban porque tenían que ir a trabajar y yo le dije, sí, no, para sí, la mañana van a estar todos trabajando de vuelta, así que sí, me parece que, no sé, salvo que algún chico tenga alguna pregunta, si no, podríamos ir dándole un cierre. Yo, sí, una de sí, las cosas que se me ocurría es esto que decía César del zapallo, que yo le sugiero que él guarde el zapallo, haga y tome sopa, porque el año sí. que viene, cuando volvemos a la escuela, le va a faltar para cuando juguemos al fútbol, digamos, pero bueno, un detalle. Y lo otro que yo quería, bueno, es básicamente agradecerte No, primero a vos, por supuesto, y por a favor. todo el equipo de la facultad que siempre están dándonos una mano. Y no quiero yo dejar pasar por alto el agradecimiento a los chicos, digamos, si bien ahí con Juan esperábamos un número más alto, pero esto también pone de manifiesto la que por ahí nosotros los docentes vemos en los alumnos o no vemos en todos los alumnos, que es la situación de la conectividad y de los Sí, soportes técnicos que los chicos lamentablemente no tienen. Y es algo, bueno, entre paréntesis, es algo que nosotros estamos peleando como escuela hace rato con nuestros gobernantes, porque ahí hablan todo el mundo habla de los gobernantes y la gente de educación habla de la paridad, de que los chicos sí, reciben todo lo mismo y bueno, muchas veces le decimos que no. Y acá una manifestación clara de que los chicos no tienen soporte técnico, no tienen internet, y en este tipo de situaciones se dificulta el trabajo para ellos, sobre todo el aprovechamiento. Pero exactamente. yo quiero, insisto, agradecerte a vos y agradezco a todos los alumnos que estuvieron presentes y han madrugado, porque sé que para ellos por ahí es tempranito, pero bueno, Mm. es simplemente ese agradecimiento para todos. Sí, bueno, yo también te agradezco, Javier, Juan, siempre por brindarnos su predisposición, su recibimiento, y especialmente a los chicos, por lo que vos dijiste, por el esfuerzo que ponen. No todos tienen, digamos, vi por ahí hoy que uno estaba caminando, se ve que
en el patio o algo, solamente buscando buena señal, y eso es un esfuerzo que hay que reconocerlo, ¿sí? Pero bueno, todo esfuerzo tiene su fruto. Esto es una capacitación que nosotros queremos brindarle a ustedes, o sea, más que nada para compartir lo que nosotros hacemos en la facultad, en la parte de investigación, y tratar de darles herramientas para, ya sea para ustedes mismos o para compartirla con sus padres, sus familiares, sus amigos, digamos, que son productores, y seguir avanzando en esto. Repito lo que dije al principio, decidimos con su profesor, con Javier, arrancar, por más que el proyecto todavía no, o sea, no recibimos una respuesta de las autoridades por parte de si nos aprobaban el proyecto. Bueno, arrancamos igual y, y le metemos con lo que tengamos a mano. Y Javier, si vos se te ocurre y querés que hagamos en lo que va del año otra reunión, no sé, depende de sus tiempos. Sí, está bien el ofrecimiento, porque la verdad que nosotros ahora, por ejemplo, viene todo el cierre de nota con los chicos, tenemos que repartir los cuadernillos de evaluación final, en esta línea y en el reconocimiento que vos decías ayer, algunos alumnos me preguntaban si esto iba a tener nota, y bueno, vamos a tener que darle un puntito o dos más a todo esto que estuvieron presentes hoy, así que en el reconocimiento que vos hablabas. Sí, la verdad que nuestros tiempos acá a diciembre puntualmente no nos queda mucho. Bueno, Los chicos obviamente están con sus trabajos y demás, y nosotros cerrando, pero sí, si existe la posibilidad, yo te voy a estar avisando, y si no, te haría el compromiso para febrero o marzo. Arrancaremos el año que viene, exactamente. Si Dios quiere. Sí, sí. Bueno. Así que bueno. Voy a dejar de... No quiero sacarle más tiempo, simplemente darles mi agradecimiento, mis saludos a todos ustedes. Desde ya, bueno, gracias, gracias César. Desde ya manifestarles mi disposición, o sea, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan a través de su profesor, nos las hacen llegar, ¿sí? Y el tema es, la cuestión es esta, también quisimos hacer esta reunión para mantener firme el vínculo que tenemos nosotros con la escuela, ¿sí? Que ese vínculo que formamos ya hace, no sé, como 5 años, Javier, fácilmente. Sí, 5 años son. La verdad que es una linda relación, un lindo vínculo que se formó y no queremos que se rompa. Entonces, también era la idea de esta charla poder seguir trabajando juntos. Así que, bueno. Bien, Horacio. De mi parte,